A finales de 1950, de la década de los 50, en México, particularmente en la Ciudad de México, hubo un caso policíaco, que acaparó titulares de la prensa, que acaparó los noticieros de radio, de televisión, de la televisión de aquel entonces, y que además sembró indignación en la gente, curiosidad, una especie de morbo inusual por lo que se contaba y por supuesto muchísimas declaraciones de todo tipo, algunas de ellas por más desafortunadas, otras exageradas, titulares que realmente se antojaban viciosamente tendenciosos, otros más hacían alarde de palabras inusuales como troglodita para referirse al acusado. Y por supuesto, también hubo algunas acciones desde las partes más altas de la política mexicana que se sintieron atraídos a involucrarse en un caso de tal magnitud. Si usted decide acompañarme, le invito, quédese conmigo. Vamos a hablar del caso que dio origen a la famosa película El Templo de la Pureza. Y quizá, si usted decide acompañarme, al final del programa, pueda yo sembrarle una pequeña duda acerca de la veracidad de este caso. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Fantasmas. Seres extraños. Sucesos inexplicables. Perversidad humana. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Es 1959 y estamos en la Ciudad de México. Es una Ciudad de México diferente en muchos aspectos, aunque igual en muchos otros. Es un monstruo comparado con otras ciudades de aquel entonces, pero es un monstruo en donde todavía la gente suele comprar la extra, es decir, el periódico de la tarde, las últimas noticias, la nota roja, la prensa amarillista, todo aquello se vende bien. Los medios de comunicación principales de ese momento son, por una parte, la prensa escrita, que casi es el medio más importante. Después viene la radio, que tiene noticieros, entretenimiento, todo aquello. Y luego viene la televisión, que no está tan arraigada. No olvídese, por supuesto, de internet ni nada de eso. No. Aquí lo que hay mucho es radio. La Ciudad de México tenía algunas de las estaciones más importantes de Latinoamérica y de las más populares. Pero también estaba la prensa escrita, que solía incluir impresionantes imágenes. Y claro, narraciones descriptivas de los peores crímenes que usted se pueda imaginar, periodistas aguerridos, enfundados en su gabardina con su sombrero, fumando un cigarrillo retorcido, con los lentes en la punta de la nariz y tomando nota de los escabrosos y minuciosos detalles de cada caso policíaco. Fue la época de oro de aquella prensa, pero también era una época en la que en la Ciudad de México había una fuerza policíaca inusual, en general en el país, era la policía secreta o servicio secreto mexicano. Era una fuerza policíaca de investigación y eran tipos muy rudos. En verdad eran muy rudos. Era gente que se apasionaba con los casos, eran policías de hueso colorado que amaban lo que hacían y que se iban a perseguir a los delincuentes. Claro está que también había abusos, también había corrupción, había tráfico de influencias, venta, todo lo que usted quiera y mande que ha dado origen a lo que hoy somos. El problema es que ha pasado mucho tiempo y no se corrigió, pero en su momento esta gente eran como verdaderos perros sabuesos que muerden una presa y no la sueltan. Solían ser grandotes, tosudos, enfundados en su saco, su sombrero, la corbata, siempre con un rostro de pocos amigos. Se podía saber quién era de la secreta por la apariencia, pero resolvieron algunos de los casos más importantes de aquel entonces, los homicidios del Pelón Sobera. Servicio secreto, señores. Los crímenes, aquellos horribles en donde asesinaron a 2 hermanos mayores para robarles, resolvieron el caso, por supuesto, y lo resolvían con el mínimo de ciencia forense que había. Realmente, había buenos forenses,
Pero comparado con las técnicas actuales, estaban en pañales. Aún así, esta gente tenía algo que era muy, muy valioso. Y no me refiero a los puños, ni a los toques eléctricos, ni nada de eso. Tenían cerebro y podían hacer cosas increíbles. Aunque no siempre, porque también usaban los puños, toques eléctricos, torturas y demás, y caer en una de las crujías de la secreta era algo muy grave. Pero este caso que le voy a comentar es diferente. Es un caso que llamó la atención, tanto de la prensa escrita, que hicieron gala de descripciones minuciosas, como de la radio, inclusive había noticieros en el cine, en donde también pasaron esto, y en la tele. Comenzaban ya los programas importantes de la televisión, y por supuesto que ahí también estuvo este caso. Le voy a platicar de una forma diferente. Le voy a contar cuando cayó todo, cuando comenzó todo a hacerse público. Es 1959, el 25 de julio, y estamos en una esquina entre las calles Insurgentes Norte y Godard, Ciudad de México, al norte, cerca de lo que hoy es el Metro La Raza y esta parte. Es una casa vieja, medio dañada, en malas condiciones, no es un lugar bonito. Y en general la zona no es de las más elegantes de la ciudad, más bien es una zona popular. Desde hace muchos días, enfrente, cruzando la calle, hay un automóvil. A veces está ahí, a veces está en otra esquina, a veces están en un puesto de comida que está por ahí o tomando una soda en una tiendita que está a la vuelta. Otros días, casualmente, se encuentran platicando amenamente como si fueran dos amigos que se han encontrado. Se trata de agentes del servicio secreto. Son policías de investigación. Están ahí espiando. Han estado observando la casa que le estoy diciendo. Esta casa de la esquina. Es una casa vieja, grande, que tiene unos macetones arriba de la puerta de la barda como de adorno. Muy poco afortunado todo aquello. No se ve bonito. ¿Y por qué están ahí? Bueno, el servicio secreto tiene una acusación de secuestro, rapto, torturas, posesión de armas, explotación, esclavitud, una larga lista de cargos en contra del propietario de esa casa. Lo han estado investigando, lo han estado espiando sigilosamente, como sabuesos que se ocultan y esperan. Han estado ahí. A veces enfrente, a veces a un lado, han ido a la tienda a preguntar. Un día, caminaron detrás de aquel individuo durante mucho rato y ni siquiera se dio cuenta. No se dio cuenta que aquellos dos gorilones venían detrás porque hacen cambios. Y mientras dos van siguiéndolo, otros dos han estado echando un vistazo al interior. Todo está cerrado. La casa se comprende que debe de haber tenido algún tipo de ventanas hacia el exterior o rejas, algún tipo de cosa que permitía ver de adentro hacia afuera, pero ahora están tapiadas con maderas. La barda es relativamente alta, y desde afuera se puede observar que hay un árbol ahí. Mientras están ahí los vigilantes del servicio secreto, pueden escuchar risas y voces en el interior. Han estado atentos. Y han preguntado y saben que en esta casa, aparte del individuo que sale periódicamente, viven varias personas más. A decir de vecinos y de personas de la zona, vive la esposa de ese individuo y sus 6 hijos. Pero pesan sobre de él graves acusaciones, porque de acuerdo con algunas personas que están por ahí, los tiene prisioneros y no los deja salir para nada, los tortura y hace cosas horribles. Los agentes, cuando han investigado esto, han comenzado a armar una carpeta de investigación con las diferentes temáticas, pero todo ha comenzado a partir de un supuesto papelito. Ha surgido el rumor. Vaya usted a saber si sea cierto. El hecho es que el rumor dice que un buen día, uno de los vecinos que iba caminando por ahí tranquilamente, al llegar justo frente a la puerta de la casa aquella a la que todos conocen como la casa de los macetones, ha encontrado un extraño trozo de papel de estraza
de ese que se usa en las bolsas del pan, de ese que se usa para envolver los géneros que se compran en las tiendas, el queso, las cosas que le ponen a uno ahí, de ese papel tosco y burdo. No es un papel de libreta de escribir, no, es un papel tosco y burdo y con grandes letras que denotan poca habilidad para escribir. Alguien ha escrito un mensaje pidiendo ayuda y dando fe de que están cautivos en esa casa. Este papelito ha sido llevado a la autoridad, es decir, la policía, quienes sorprendidos por aquello han comenzado a hurgar un poquito por aquí y por allá y han pasado el caso al servicio secreto. Y el servicio secreto se lo ha tomado muy a pecho y ha comenzado a investigar aquí y allá y han aparecido estos sujetos de mala cara con el sombrero de lado preguntando ¿conoce usted al vecino? Y así es como se han enterado de que aquel sujeto se llama Rafael y se apellida Pérez, y que se dedica a comerciar raticidas, venenos para insectos y cosas de ese estilo que fabrica ahí dentro. Alguno de los vecinos asegura que huele a muerte ese lugar por las cosas que ahí prepara y las cosas que ahí hace. Por supuesto, nadie tiene ninguna evidencia sólida porque nunca han entrado a esa casa, porque este tipo no permite que nadie entre. Cuando los agentes del servicio secreto lo observan, se dan cuenta además de un detalle: le falta un brazo. Completo. Los vecinos le dicen el Mocho y le han puesto uno que otro mote por ahí, pero el hecho es que este sujeto sale, va a ver algún asunto, visita algún otro lado, a veces regresa llevando consigo una bolsa con comida, se introduce, cierra todo y desde afuera no se ve nada de lo que ocurre ahí dentro. Pero conforme los testimonios se van acumulando, los agentes del servicio secreto obtienen una orden para ingresar a la vivienda. Se preparan y es aquel día, el 25 de julio del 59, cuando, de pronto, aquella solitaria calle se llena de gente. Se trata de agentes de la policía capitalina, se trata de algunos miembros de la Cruz Roja por si hiciera falta, agentes del servicio secreto y un montón de gente que ha llegado quién sabe dónde, que al ver el revuelo acaban de juntarse allá afuera, y también muchos periodistas. De esos periodistas de la Nota Roja y de la otra, olvídese usted, no han llegado cámaras de cine ni nada, simplemente periodistas con cámara, con la libretita para anotar. Y están ahí, listos para la noticia. Se ha corrido el rumor. En La Fuente, es decir, allá en donde están las oficinas de la policía, se ha dicho que tienen un caso tremendo. Así es que de pronto golpean a la puerta. ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Policía, abra! No hay respuesta. Par de minutos más. ¡Pa, pa, pa, pa! Los fuertes golpes de aquellas pesadas manos de estos guaruras. ¡Pa, pa, pa! ¡Abra la puerta o la derribamos, policía! Y no hay respuesta. Acto seguido y sin mucho temperamento débil ni mucho problema para las cosas fuertes, derriban la puerta. Ingresan a toda velocidad y se sorprenden al darse cuenta que el sujeto aquel está intentando incendiar algo. Se encuentra en una de las habitaciones de abajo y está intentando incendiar algo. Ha comenzado a salir algo de humo por ahí, algo de fuego. Rápidamente, al llegar allá, un par de bofetadas y para afuera. Rápido extinguen eso. No prosperó mayormente. Lo sujetan contra la pared mientras le preguntan sus datos y todos los detalles. Saben quién es, lo han estado siguiendo. Ahora hay que encontrar a los demás, a la esposa y a los niños. Y sí, ahí están, en un rincón escondidos, todos mirando con asombro. Se encuentran la esposa, una mujer de unos 40 años, cabello todavía rubio, ojos claros, con facciones que debe de haber sido una mujer muy guapa, pero con facciones bastante lastimadas por el descuido, sin una pizca de maquillaje, con una ropa fea, descuidada. Los niños van de diferentes edades. La más grandecita tiene unos 17 años. Después le sigue un chiquillo de 14 o 15. Luego viene uno de 12, 10. Y la más pequeñita es una bebita de unos meses. Todos se ven más o menos parecidos. Se podría decir que se ven bastante desarrapados. Los chicos visten toscos overoles de mezclilla, que tampoco era la cosa más rara de la época, déjeme decirle. Las muchachas visten unos vestidos raros, como hechos en casa, como viejos, como feos. Son criaturas muy bonitas, ¿eh? Eso sí le digo, son niños con rasgos muy finitos, con miradas de ojos grandes, muy bonitos.
atemorizados, están escondidos por allá. Cuando se acercan los ambulantes y la gente que viene de la delegación para apoyar, pueden observar, por ejemplo, que todos tienen tuzones de pelo. Les cortaron el pelo ahí mismo de forma muy burda. Son llevados a la delegación en donde se les hará una revisión médica. Mientras tanto, aquellos hombres de la policía inspeccionan las habitaciones para ver de qué se trata, qué más hay, qué más no hay. Le encuentran una pistola relativamente reciente, encuentran algunos cuchillos y cosas, pero están dentro de su casa. Finalmente, ahí abajo hay también otro espacio en donde hay un auto abandonado. Es un coche de los años 30 que está abandonado ahí, se descompuso y nunca más lo arreglaron, está cubierto de polvo, los neumáticos desinflados, hay un gallinero con algunas gallinas. En la parte de arriba hay varias habitaciones más que están cerradas y luego hay esta habitación grande en donde están las camas de los chicos, todas juntas, no hay separación. Aun cuando, por ejemplo, la chica mayor tiene 17 años y probablemente desearía una habitación propia, un poco más íntima, un poco más privada, no tiene tal. Todos ocupan un mismo espacio. El sitio que intentaba este hombre prender fuego aparentemente era un laboratorio en donde fabricaba los productos aquellos, raticidas, insecticidas, todo esto. Una vez hecha la detención del sujeto, es trasladado a la delegación en donde se le acusa al menos de 7 cargos: secuestro, maltrato, explotación, portación de arma prohibida, porque además varios testigos aseguran que el tipo sale a la calle llevando el arma y un cuchillo. Así es que tiene arma en cuanto a arma de fuego y cuchillo, que también se considera prohibido. Y bueno, llevado a la delegación se le hace una inspección rutinaria de salud y se le determina apto. Está en buenas condiciones. En cuanto a los chicos, la inspección no revela mayores daños físicos, no están heridos, no están fracturados, no han sido expuestos a torturas, pero se encuentran desnutridos, socialmente inaptos. Casi no hablan. Se ven visiblemente asustados ante todo esto, como si se tratara de algún tipo de fiera que ha sido llevada a un lugar. Estas criaturas responden de formas raras, hablan poco, hablan mal. Es evidente que nunca han visitado un médico, están desnutridos, tampoco han tomado mucho sol, la piel se les ve particularmente blanca. Hay evidencia, por ejemplo, en los dientes de un descuido tremendo, y tienen unos nombres rarísimos. La chica mayor se llama Indómita. Se supone que es ella quien ha arrojado el papel aquel. Después le sigue Libre, con 15 años, Soberano, de 14 años, Triunfador, de 12 años, Bien Vivir, de 10 años, la chica de 10 años, y finalmente la bebita que se llama Evolución y Libre Pensamiento. Como podrá usted notar, los nombres no eran nombres calendáricos, es decir, no eran nombres que hubiera tomado de un calendario en la pared, sino nombres alusivos a cuestiones más de pensamiento y filosóficas. Pero eso no es un delito. Ponerle un nombre raro a una persona no es ni remotamente un delito. Y es un derecho de los padres, de acuerdo a la ley mexicana en aquel entonces, así es que eso no era un problema. Lo que sí era un problema era, por ejemplo, que conforme se van investigando datos, estas criaturas nunca han ido a la escuela. No asisten a ninguna escuela, no asisten a ninguna iglesia, lo cual en México era raro en aquellos años, en los años 50, era poco común. Y evidentemente, de acuerdo con lo que estaban revelando estas criaturas, eran sometidos a trabajos forzosos. La fabricación de los insecticidas y de los raticidas corría a cargo de ellos. La comercialización se encargaba el padre. Y a cambio de eso tenían un lugar de donde no podían salir, no podían socializar, no podían tener amigos, no podían tener contacto con nadie. Y es cuando comienza a crecer esto, porque obviamente aquellos periodistas que están ahí comienzan a tomar fotografías de todo y a hacer un artículo que llega a tal punto que hasta la hermana del presidente de la República, Adolfo López Mateos, la señora Avesita López Mateos, declararía que deseaba que se aplicara todo el peso de la ley contra el nefasto sujeto. Lo cual significaba casi un mandato divino, porque déjeme decirle que en los años 50 en México el presidente era todo, era el que mandaba en todo, y su hermana por consiguiente tenía una autoridad enorme, así es que bueno, aquello comienza a generar una investigación tremenda. Pero, ¿cómo comenzó esta historia?
Primero que nada, ¿quién era este hombre? Rafael había nacido en Jalisco en 1905. Es decir, que tendría en ese momento unos 54 años. No era un hombre mayor, en cuanto a muchas formas de verlo, pero sí era mucho mayor que la esposa. La esposa, Sonia, la mujer aquella guapa de facciones finas, incluso podría pasar por extranjera con los ojos azules y todo esto, le era menor, por lo menos en unos 16, si no es que más años. Dependiendo de quién le preguntara, porque además cambió de versiones varias veces, era unos 16 o 17 años menor, aunque también había quienes aseguraban que podía ser más. Pero bueno, volviendo al tema de Rafael. Rafael nace en 1905, antes de la Revolución Mexicana, es llevado a Chihuahua, en donde va creciendo. Cuando tiene unos 10 años, sufre un accidente. Jugando cerca de las vías del ferrocarril, es 1915, juega con otros chicos y se cuelga de un vagón de donde resbala y el tren le amputa un brazo. Sí, se lo corta. Aún así llega a su casa corriendo con el brazo en la mano, la madre se desmaya, todo el mundo se espanta, pero no era recuperable, no había manera de que se le volviera a poner un brazo, se lo había amputado el tren, ya se imaginará usted, y a partir de ese momento su vida obviamente fue distinta. A partir de ese momento la vida fue dando tumbos por aquí y por allá, aunque también, y esto es un detalle poco conocido, Rafael contrajo matrimonio estando allá en sus tierras, en Chihuahua, con una chica de aquella región con la que tuvo algunos hijos. Y lo hizo relativamente joven, debe de haber tenido unos 20 y tantos años cuando contrajo por primera vez matrimonio, y era un tipo normal. Había incluso estudiado algo de química en una escuela. No llegó a ser químico como tal, pero había estudiado algo, sabía de estas cosas, tuvo un trabajo aquí, otro allá, tenía los niños, parecía estar bien. Era un sujeto que leía mucho. Eso sí, era un sujeto que leía mucho y se había influenciado, por ejemplo, de los movimientos marxistas, leninistas en lo que sería la Unión Soviética, de los pensamientos de Marx, todo esto. Se había enfrascado en esta lectura de cosas, había leído filosofía, era un sujeto que había estado estudiando y había comenzado a generar una idea del mundo que quería. Por supuesto, un mundo en donde no hubiera religión, en donde no hubiera maldad, en donde la gente estuviera protegida. A su forma de ver la vida, el mundo estaba corrompido y se había hecho un asco aquello. Por supuesto que cuando empezó a aplicar esto en su matrimonio, su esposa, que estaba cerca de casa, que era una mujer más o menos de su misma edad, dijo aquí no, y se divorcia. Esto ocurre cuando él tiene 32, 33 años, es decir, en 1930 y tantos. Tras el divorcio, este hombre, Rafael Pérez Hernández, viaja a la Ciudad de México buscando fortuna, en donde comienza a trabajar, se hace de algún dinero, trae algo de dinero, compra la casa aquella de la esquina de Insurgentes Norte y Godard, que era una casa antigua, probablemente de principios de siglo, no antigua, simplemente una casa vieja, medio desvencijada, medio maltratada, pero era muy grande. Y va trabajando. Además es un inventor, inventa cosas, las fórmulas que usa para el raticida, él mismo lo hace, él mismo inventa aquello y va mejorando con los productos que consigue. Y por supuesto que hace experimentos, aunque suene cruel, a veces atrapa a algunos roedores que somete a pruebas para ver cómo mueren y documenta aquello con cuidado. No pierda de vista eso. Documenta aquello con cuidado, va anotando todos los registros, las pruebas por cantidad, hace pruebas de todo. Y es ahí cuando un día encuentra a la que sería el verdadero amor de su vida. El sujeto está buscando un libro en una librería. Una de tantas cosas que tiene como afición es comprar libros y leerlos. Y al estar en uno de los estantes que están hurgando por aquí y por allá buscando el libro en cuestión, de pronto al levantar la vista frente a él hay una chiquilla de ojos azules, cabello rubio, facciones finas, despampanante. Una chiquilla que para su edad parecía ser mucho mayor. Hay quienes aseguran que tenía 14 años en ese momento, No se ha aclarado bien, pero era una chiquilla espectacular. Este tipo no puede resistirse y se acerca a platicarle alguna cosa, coinciden ahí con un par de libros, le muestra otro libro, después van para allá y le enseña otro libro y se sientan a platicar mucho, y ahí comienza un romance.
Comienza a pasar el tiempo, él no revela exactamente su historia, sino está pasado algún tiempo, le dice que es inventor, que es industrial, que tiene un negocio, que produce, que hace. Esta chica queda deslumbrada porque además el tipo, lo que sea de cada quien, sabe muchas cosas, ha leído mucho de filosofía, de historia, de música, de lo que usted quiera, porque eso hace todo el tiempo. Y claro, esta chica en realidad queda prendada de él, porque además el tipo no era feo. Déjeme decirle que desde el punto de vista más objetivo, Rafael Pérez Hernández era un sujeto de ojos muy bonitos, de facciones finas, y que tenía su encanto. Así es que esta chica, que por cierto no vivía muy contenta en una colonia fea en donde había muchos problemas y había ciertas fricciones con mamita, decide casarse con él. Y sí, se casan. Y muy pronto, apenas un año después de haberse conocido, ya están casados y vienen a vivir a la casa aquella. Y, contrario a muchas ideas, los primeros meses son normales, enteramente normales. El primer año transcurre con normalidad, ella visita su casa, visita a su mamá, la mamá viene de visita, si bien la casa ya está bastante fea, pero bueno, eso es otro tema. El hecho es que están trabajando juntos, las cosas marchan bien. Cuando finalmente nace la primera hija, Indómita, es cuando las cosas empiezan a poner raras. Este sujeto, cuando se da cuenta que ha nacido una niña, lo primero que hace es ponerle ese nombre rarísimo, porque él sostiene que no tiene ningún sentido ponerles nombres de santos. Y no tiene ningún sentido porque los santos son una idea preconcebida de la Iglesia Católica, que es la opresión, el capitalismo, el mundo que oprime y todo esto, y la perdición, y qué santas ni qué santas, si tienen nombres de santas y andan en las calles. Este sujeto se obsesiona con ese tema, hasta el punto en el que ya no deja salir a su esposa, porque además tiene un problema de celos tremendo, en parte porque el tipo, sin un brazo, mayor, con una mujer que se decía que era muy guapa, tenía unos celos espantosos, así es que decide que de aquí nadie sale ya. Así de simple. Y nadie sale es nadie sale, te quedas aquí, punto, y yo voy a todo y punto, se acabó, no hay más. A pesar de que esta mujer le dice, oye, pero es que esta criatura hay que llevarla al médico, hay que atenderla. No, no lo hace. No lo hace, no los deja ya salir. Cuando nace la siguiente criatura, un bebé muy bonito, que está todo muy bien, todo va muy contento y de pronto se les enferma y se les muere. Y se les muere porque no quiso llevarlo al médico, porque no aceptó llevarlo al médico, aseguró que eso no era así, que así no era, que no podía. Es muy probable que la criatura haya gateado o se haya acercado a alguno de los lugares en los que había el polvo aquel, el raticida, el veneno. O inclusive algo tan triste como que este hombre hubiera entrado de su taller donde hacía los productos, caminando con los zapatos contaminados y el bebé tocando el piso, las manitas a la boca y murió. Se intoxicó y murió. Lo sepultó en el patio ahí, en el jardín. Sin una sepultura ni nada, simplemente ahí en el jardín abrió un agujero, lo llenó de cal y lo tapó. Y se acabó el problema. En ese punto ya las cosas son raras. Pero no tan raras como para que la esposa Sonia hubiera huido. Podría haberlo hecho, pero decide quedarse. Viene un segundo bebé. Después de que nace Indómita, nace este bebé que muere por contaminación y viene una tercera criatura. Esta tercera criatura era una niñita, y también muy pronto enferma, y enferma de gravedad, y es cuando Sonia le dice o la llevas al médico o yo me voy. Y finalmente la llevan, pero la criatura iba agonizando y muere. Muy probablemente también contaminada con los propios productos. Tenga en cuenta que muchos de estos productos químicos que se usan para la fabricación de raticidas e insecticidas son especialmente letales para personas pequeñas, niños y demás. El hecho es que se muere. Este sujeto se va volviendo cada vez más cerrado. Suele pasar mucho rato exponiendo sus ideas filosóficas acerca del mundo, la corrupción del mundo, la perversidad, la muerte. Este hombre no fue combatiente de la Revolución, no estuvo expuesto a los balazos y cañonazos de la Revolución Mexicana, pero sí tenía noticias, por ejemplo, de la Primera Guerra Mundial, de lo que había ocurrido por allá, de lo que estaba ocurriendo en Europa en los años 30 tardíos, 40, todo esto lo leía con afición y leía las noticias que hablaban de la Unión Soviética y las que hablaban del nazismo y de los estadounidenses y la destrucción del mundo, y quizá en su cabeza surgió la idea de crear una especie de refugio para evadir todo eso. Además, aun cuando no hubiera sido combatiente porque era pequeño,
Sí supo de lo que ocurría en la Revolución Mexicana, de las atrocidades, las masacres, las muertes, cadáveres, gente colgando de árboles, etc. Todo esto puede llevar a alterar a una mente frágil. Cuando nace el siguiente bebé, las cosas se van poniendo peor y peor y peor. Cada vez más este hombre se encierra en su mundo. Trabaja ahí y sale a entregar productos y regresa. Él compra la provisión, él compra todo, él trae la ropa, él trae los productos, todo. Nadie sale de casa, nadie se asoma porque tiene miedo de que si sale le van a quitar la esposa, se la van a conquistar o algo así. Hay una celotipia anormal y van naciendo más criaturas. Y conforme van naciendo más pequeños, aquella familia se hace numerosa, pero algunos de ellos ya tienen un poquito más de edad. Y es cuando la esposa les dice, oye, pero los niños tienen que ir a una escuela. De ninguna manera. No van a ir a ninguna escuela. No voy a permitir que mis hijos vayan y se contaminen con el mundo. Hay que enseñarles aquí. Y entonces, este sujeto, que por cierto era un hombre que había leído mucho y tenía cierta preparación, le enseña a la esposa lo básico para que sea maestra. Hay quienes dicen que lo hizo a escondidas. No. Sonia no era una persona tan preparada, era una chica muy jovencita cuando se casó. Él es quien lleva libros, lleva cuadernos, lleva cosas para que enseñe a sus hijos y no tengan que ir a la escuela, ni a la iglesia, ni nada parecido. Y es así como indómita, libre, y los demás van aprendiendo. Pero también, por supuesto, hay que colaborar con la casa. Y esa es la parte fea de la historia. Hasta aquí, todo esto parecía ser la mente convulsionada de un hombre, pero esto ya iba más allá, porque además de que los tiene encerrados y no permite el contacto con el mundo exterior, como por ejemplo ir a la escuela, que es algo perfectamente sano, ir a convivir con otros niños, aprender de los otros niños, jugar con pares, nada de esto se les permite. Pero tampoco hay mucho más, lo que revelarían aquellos testimonios y aquellas pesquisas, e inclusive los propios testimonios de los niños, es que aquello se fue enrareciendo. En declaraciones posteriores al evento aquel que le narré de la captura, los propios miembros de la familia revelarían que el padre los alimentaba con una dieta básica de frijoles, avena y agua, con la idea de que se alimentaran con cosas sencillas para mejorar su aptitud espiritual, algo así como una comida holística. El hecho es que eran comidas racionadas. Tenían que trabajar, no importaba la edad, tenían que trabajar haciendo los raticidas y los insecticidas todo el tiempo. La ropa era precaria. Se trataba de la misma ropa una y una. No había cambios, no había nada, y cuando había que cortar el pelo lo cortaba la madre o se lo cortaban ellos mismos. Pero además de todo esto, el trabajo, durante extensas horas, después venía la jornada de lecturas en donde tenían que estar despiertos, oyendo al padre discursar acerca de filosofía, de historia, de cosas terribles, de los horrores del mundo que les aquejarían allá afuera y de cómo los protegía, para después ponerles música clásica, discos que tenía, explicándoles lo que estaban oyendo, para después hacer preguntas. Y prepárate si no sabías la respuesta, porque te armaría la gorda. Al día siguiente, muy temprano, de madrugada, de pie, todos a trabajar. Según se cuenta, además de esto de que la comida era muy precaria, escasa, racionada, el hecho de que todos vivían hacinados, estaba la total prohibición de contacto con el mundo. Eso es lo que se cuenta. Insisto, no estoy asegurando que sea cierto y después voy a platicarle un poco más de esto, pero en su momento la prensa hizo gala de esta situación. El hecho es que los chicos están ahí encerrados y este hombre entra y sale, pero según se cuenta, él no respeta tanto esas mismas reglas, porque cuando sale a entregar productos y a cobrar, suele quedarse por ahí a comer en un buen restaurante en donde come opíparamente, en donde incluso llega a echarse unas cervezas y luego pasa por ahí a algún lugarcillo de chicas donde pasa un rato amable para volver a casa. Pero también se le acusa de otras locuras raras, como por ejemplo ciertas noches de luna en donde despierta a todos para que salgan a ver a la luna y les habla de que la luna es su amiga y grita y aúlla y después comienza a discutir con cosas que no existen, con imágenes que solo él ve, con supuestos enemigos, adversarios, saca el arma y dispara. Eso sí lo han oído los vecinos y atestiguan que a veces dispara este loco. Pero además de eso, también los amenaza.
Hay veces que llega enojado y los amenaza que si no hacen lo que él quiere va a pegarles un tiro, y a la esposa la tiene muy amenazada, aunque no se le ve golpeada, pero la tiene muy amenazada. Si intenta huir, le mata a los niños, a todos. Aquello se va volviendo complicado. Un día, el chico, libre, decide echar un vistazo al mundo. Hay un árbol, un viejo árbol ahí todo maltratado, se sube a las ramas y puede ver cómo pasan los coches. Puede ver el mundo, cómo camina la gente. De regreso a las habitaciones le platica a sus hermanos cómo es todo aquello y asombrado les cuenta que hay un mundo allá y todo esto. Cuando viene el padre se da cuenta de semejante fechoría y venga. Según se cuenta en la prensa de aquel entonces, insisto, en la prensa de aquel entonces, el chico es llevado a un pequeño espacio, como si fuera un closet de muro de estos que hay hacia adentro de la pared, en donde lo encierra en total oscuridad, en un espacio apenas suficiente para entrar, y ahí lo deja 3 días. No lo deja salir para nada. Este tipo de castigos, sumado con las locuras, con todo este tipo de cosas, además también con algunas acusaciones extrañas, porque hubo quien contó en su momento que habían tenido por ahí un contacto de carácter, ¿cómo decirlo?, prohibido entre los hermanitos. Entre la mayorcita y el siguiente habrían tenido algún tipo de encuentro, ya que, según se contaba, al no tener contacto con el mundo exterior habían desarrollado ímpetus insanos. Eso dijo la prensa en su momento, Ojo. Tranquilos que luego aclaro algunos puntos. El asunto está en que este loco había hecho y deshecho de las suyas, pero al darse cuenta que el hijo ha salido al mundo comienza a darles la oportunidad de conocer el mundo real. Y es así como se los lleva. Pero se los lleva a conocer la parte fea del mundo, a la zona de prostitución, a la zona de vicios, para espantarlos un poco y que cuando regresen a casa no quieran volver a salir, y por supuesto que sí, es cierto, se espantaron. El hecho es que la mayor, indómita, un buen día decide que está harta, ya no puede más. Toma un lápiz y escribe la primera nota. En uno de los pedazos de papel en donde había traído alguna cosa envuelta, escribe un mensaje y lo arroja por encima de la barda. Pero no pasa nada. Nadie se dio cuenta, probablemente el viento lo llevó y lo terminaron echando a la basura. Tiempo después escribe un segundo mensaje, ya harta, más harta todavía de los castigos, de la falta de comida, de la falta de salud, de la falta de libertad sobre todo. Escribe otro papel y vuelve a arrojarlo por encima de la barda. Pero tampoco surtió efecto. Nadie vino a rescatarla. Ni nada, no pasó nada. Entonces, por última vez, a principios de 1959, cabe señalar que no celebraban nada. No había navidades, no había cumpleaños, no había nada. Este hombre era un libre pensador. Había roto por completo con los esquemas sociales, con la religión y con todo aquello. Así es que no valía la pena desperdiciar esfuerzo ni tiempo en estas cosas mundanas. Por lo tanto, esta chica decide que desea algo más. En una de esas esporádicas salidas, se había dado cuenta que afuera en el mundo hacían algo relativo a la Navidad. Cosa que no estaban muy informados, porque además dentro de la casa ni calendarios había. No había un radio como para que escucharan las noticias y darse cuenta de qué día estaban viviendo, qué fecha, qué hora, lo que fuera, no importaba. Ahí había trabajo y unos frijoles. El asunto está en que esta chica por última vez escribe un papelito que arroja por encima de la barda y pierde la esperanza. Porque al paso de los meses no hubo respuesta. Ignorante, por supuesto, de que el servicio secreto estaba espiando. Y entonces ingresan al lugar. Por supuesto que una vez detenido, los chicos son interrogados para que den su testimonio en la delegación, que es la oficina de gobierno local en una de estas demarcaciones, en donde rinden declaraciones y cada uno va dando su propio testimonio. Todo ello es registrado conforme marcaba la ley de aquel entonces. Cuando toca el turno de la esposa, confiesa lo de las 2 criaturas muertas, acusándolo además de homicidio por no haberles llevado a tiempo al médico. Da los datos del médico que atendió a la niña que murió. Era real, existía un médico. Da también otros datos, afirma esto, afirma lo otro. Todo se va armando en un cuadro muy bonito. Y la prensa va reportando aquello con escandalosísimos encabezados que decían: troglodita, el loco que encerró a su familia 18 años. Sí,
Exactamente. Usted ahora mismo debe de haber levantado una ceja diciendo «¿Who?» Encerró a su familia de 18 años. Eso es lo que se afirmaba en ese momento. Este tipo había tenido a su familia en cautiverio de 18 años y, de acuerdo con los medios locales de aquel entonces, no los había dejado salir más que para ir a conocer el mundo de perdición y regresarlos. El hecho es que el sujeto es llevado a la comisaría, a la delegación, en donde es interrogado también, y él declararía que todo eso era falso, que él no hacía eso. Se le hicieron exámenes médicos, etc. Mientras todo esto ocurría, nuevamente los periodistas llegan a la casa, se abren todas las puertas y es cuando comienzan a ver cosas raras. En una habitación había basura acumulada enormemente, muchísima basura. De todo tipo de cosas estaban ahí arrojadas. Este hombre ni siquiera sacaba la basura a la calle. En otra, había una especie de biblioteca. Vamos a decirlo así. Libros acumulados ahí unos sobre de otros, algunos de ellos sucios de orina de rata, en malas condiciones, y de acuerdo con los reporteros que ingresaron pertenecientes a un medio famoso de aquel entonces, algunos de los libros eran esotéricos, de brujería, de cosas así. Y en las paredes había símbolos pintados. Eso le dio mayor dramatismo al asunto, y luego estaba una habitación que era la habitación de él, su lugar, su espacio personal, en donde había ropa, cosas bien puestas, una cama cómoda, había comidas, etc. Las habitaciones de los niños eran camas de madera con una cobija, sin colchones ni nada, y ahí mismo dormía la madre. Así es que había una diferencia marcada, pero conforme fueron preguntando aquí y allá, armaron un cuadro completo en donde se veía que la desigualdad entre los que trabajaban y creaban el producto y el que lo disfrutaba era abismal. Una vez en la comisaría comienza el juicio, por supuesto, se lleva a la prisión de Lecumberri, en donde se le interna temporalmente a espera del juicio. La prisión de Lecumberri era conocida como el Palacio Negro, y era aterradora. Era un lugar en donde se enviaba a los presos políticos, a los disidentes, a los peores delincuentes, a los homicidas y por supuesto también a las personas de preferencia homosexual a la crujía J. Era un sitio temible. Y en esa crujía J ocurrían cosas horribles, pero a este hombre lo mandan temporalmente a la crujía H, la temporal. Durante los primeros momentos del juicio aquello fue una rebatinga. Como no se imagina usted, la sala de juzgados se llenó de curiosos, de chismosos, de vecinos, de vendedores ambulantes y de periodistas, al punto en el que había niños llorando, gente comiendo. Bueno, eso era un mercado, no una sala de un juzgado. Pero, como sea, sale el tipo a una reja, que le llaman la reja de prácticas, en donde tienen al reo detrás de una reja, llegan los testigos y se da un evento que se conoce como el careo, en donde la familia es interrogada y se les pregunta, ¿es cierta su declaración? ¿Usted declaró todo esto? Y resulta que todos, la más chiquita no, Evolución y Libre Pensamiento, que era la más chiquita de 45 días cuando ocurre esto, no declaró nada, pero todos los demás declararon que sí era cierto todo lo que habían dicho. Cuando el secretario de Acuerdos preguntó, ¿es cierto que este hombre les privó de la libertad? Y, sí es cierto. Rafael desde la reja aquella decía que todo era falso, que eso no tenía ningún sentido, que lo que estaban diciendo era mentira. Incluso a uno de los niños le dijo, librecito, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué me dices esto? ¿Por qué dices eso? Si yo te he cuidado. Incluso comenzó a hacer declaraciones el propio Rafael, asegurando primero que sí compraba comida, que comían bien, que no los llevaba a la escuela porque no quería que les enseñaran las cosas que la escuela enseñaba, porque estaban mal, porque era incorrecto, y además había muchos problemas para llevarlos. Pero además de eso, no los dejaba salir al mundo ni les permitía tener amistades porque el mundo estaba podrido. Y no quería que sus hijos crecieran en eso, pero de ahí a la esclavitud y todo esto él decía que no era cierto y que todo esto era producto de los abogados que habían enajenado a su esposa y la habían convencido para quedarse con el dinero que había ahorrado, para quedarse con la casa y para buscarse otro hombre. Quizá esa declaración no fue tan afortunada, porque a primeras luces podía parecer que en algún grado existía alguna defensa, pero al comenzar a exhibir que todo esto tenía una celotipia detrás, obviamente comenzaron a surgir preguntas y más preguntas. El juicio volvió a repetirse, siguió su curso,
Y volvió a llenarse aquella sala hasta de vendedores ambulantes. Era una cosa de broma, hasta un día en el que el juez dijo: desalojen la sala, por favor. En medio de las declaraciones, mientras los defensores aseguraban una cosa y alguien alegaba otra, comenzó a llorar un niño que habían pisado, le habían roto un dedo y comenzó a gritar como loco. En medio de aquello parecía la tremenda corte. Finalmente desalojaron esto. Pero mientras todo esto ocurría, la prensa seguía haciendo declaraciones muy raras. La propia hermana del presidente seguía haciendo declaraciones también muy raras de que se haría cargo y todo esto, pero la realidad de las cosas es que sí había un caso aquí. El servicio secreto no se chupaba el dedo. Y tenían todo lo que querían para llevárselo. Así de simple. El sujeto fue condenado a 25 años de prisión en Lecumberri. Una cárcel temible. Fue enviado a la crujía L, que se consideraba que era la más tranquila, era la de los defraudadores, raterillos, gente que había defraudado alguna cosa, banqueros corruptos, cosas de ese estilo. Ahí fue a parar. Irónicamente, poco tiempo después de que fue sentenciado y enviado ahí, de los 7 cargos solamente se aplicaron 5, la pena probable era de 40 años de prisión, fue condenado a 25. Comenzaron a visitarlo, su esposa y sus hijos. La señora Sonia se hizo muy popular al grado de que salía en televisión, muy arreglada, muy bien puesta, contando su terrible historia, acompañada de alguno de los chiquillos, recibiendo regalos, probablemente también pagada por aquello, entrevistada por diferentes revistas, periódicos, medios de todo tipo. Siguió adelante con su vida, excepto por un problema. Ninguno de ellos sabía nada del mundo. No sabían cómo trabajar, no sabían cómo vivir, no sabían cómo comprar, porque todo lo había hecho él. Y entonces ocurre un fenómeno rarísimo que es conocido como el síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo doméstico, en donde estas personas que habían estado sometidas completamente se vuelven dependientes de su opresor y deciden acudir a la cárcel a verlo y a pedirle perdón. Pero obviamente aquello no significaba que lo fueran a liberar. Habían declarado que todo era cierto, habían declarado cosas, en fin. El asunto está en que van allá a verlo regularmente. Pero este hombre no tenía posibilidades de salir y poco a poco se fue deteriorando psicológicamente. Fue pasando el tiempo, la familia se fue dispersando, no tengo idea de qué fue lo que ocurrió con cada uno de ellos. Hay muy poca información posterior, lo único que se sabe es que la casa ya no existe, tiempo después fue demolida y algo se construye ahí. Hay varias personas que aseguran que sigue existiendo ahí. No, no es cierto, esa no es. Esa ni siquiera tiene parecido. Era 2 cuadras más allá la que sacan siempre. No, esto estaba aquí, pegadito a Insurgentes. Probablemente la familia, los miembros de la familia hayan desarrollado vidas como la de cualquiera. Si tenemos en cuenta la fecha de nacimiento de la hija mayor de Indómita en 1941, es obvio que tiene actualmente cerca de 82 años. Y bueno, de los demás miembros de la familia lo mismo. Hoy en día son personas de la tercera edad que deben de haber hecho sus vidas. La propia Sonia tampoco se tiene mucho conocimiento. Lo que sí queda claro es que al paso del tiempo, un buen día, Rafael Pérez Hernández decide que ya no lo visiten. Ya no quiere que lo visiten. Llevaba una vida ahí dentro. Una vida tranquila relativamente. Para reunir recursos, para ir juntando dinero, lo que hacía era vender café. Si bien la cárcel de Lecumberri tenía algunas comidas, los reos tenían oportunidades de hacer pequeños negocitos para su propia subsistencia, para pagar alguna cosa que necesitaran, y este hombre había descubierto que podía preparar café en su celda y vender café caliente entre los reos de su crujía. No tenía que salir a ningún lugar peligroso. Simplemente ahí mismo, como se trataba de gente que en algún momento había tenido mucho dinero, estafadores, defraudadores, etc., solía ir a ofrecerles café caliente y eso era como lo conocían, el hombre del café. Fuera de eso era un tipo normal, tranquilo, que platicaba, que a veces se sentaba a hablar con alguien, hasta aquel día. El 13 de noviembre de 1972, el mundo ya no es el mismo.
La música disco está haciendo su entrada, la gente viste con ropa estrafalaria, ha llegado el hombre a la luna, la guerra de Vietnam, terminó la Segunda Guerra, la guerra de Corea, y todo este tiempo él ha estado encerrado en una prisión. Es un hombre viejo, con la cara triste, con el cabello blanco, 60 y tantos años. Camina con cierta dificultad mientras carga su café, y aquel día llega a la celda. Y su compañero de celda lo observa y le dice: «Oye, ¿me harías un favor? Mira, no quiero dejar mi caja en el piso. ¿Podrías colgar esta cuerda de allá arriba? Recuerde que solo tiene una mano». «¿Me cuelgas esta cuerda? Quiero colgar mi caja para que no esté en el piso». «Sí, hombre, claro». Aquel reo sube, amarra y deja colgando la cuerda. Después de un rato, cuando ve que el reo se sale, hace un nudo, se lo pone en el cuello, se sube a la propia caja y desde ahí salta, ¡pum!, se desnuca. Se había quitado la vida. Cuando llegan los celadores, lo trasladan al servicio médico, en donde se dictamina que ha muerto. De forma casi instantánea. La familia, que hasta ese momento tendría su vida hecha, no asistió al funeral, según se cuenta. Y todo había terminado ahí. La historia se convertiría en un hit cinematográfico cuando fue utilizada para una película conocida como El Castillo de la Pureza, una película que rompería récords en los 70s, recibiendo varios premios, que planteaba esta historia un poquito exagerada y un poquito dramatizada. Hubo otras novelas que se publicaron, se hizo famoso este caso, por lo menos en México. Y sí había mucho detrás. Pero había ciertas inconsistencias que son importantes de mencionar. Si bien el servicio secreto era muy celoso de hacer un trabajo a fondo, y si ellos habían decidido que este hombre era realmente culpable, es porque lo habían seguido y habían estado ahí. Es cierto, y no hay duda de eso, de que los chicos trabajaban en ese taller haciendo el raticida. Es cierto que había habido 2 niños muertos, probablemente por contaminación. Es cierto que no asistían a la escuela, que los mantenía ahí. Pero hay evidencia que no fue tomada en cuenta durante el juicio, que fue desechada, que apuntaba a que en realidad no estaban cautivos. Se lo voy a decir tal cual. Durante los días siguientes a la captura y cuando la policía comienza a formar la acusación, los defensores presentan varios testimonios de personas que le conocían a Rafael y que aseguraban que en muchas ocasiones Rafael iba acompañado de los niños. Por una sencilla razón, porque no podía cargar. ¿Cómo se llevaba las cajas de ahí a la estación del ferrocarril, desde donde mandaba por paquetería, el equivalente a paquetería actual, a sus clientes de provincia? O cuando iba a entregar productos al centro, no podía cargar, porque solamente tenía una mano. Y varios de los testigos pertenecientes a comercios, clientes, etc., daban fe de que si bien eran un poquito raros y siempre iban mal vestidos y con esos horribles cortes de pelo, en realidad sí salían a la calle. Este hombre había asegurado que inclusive habían ido a pasear y que un par de días antes habían ido de visita a un lugar, todos. Es decir, que los había llevado a pasear a un lugar turístico, un lugar en donde había un río y demás, y que había por ahí en su casa algunas fotografías que demostraban que habían ido a Chapultepec varias veces, que habían ido a visitar otras personas, y aseguraba que su suegra había visitado la casa en numerosas ocasiones y que nunca había acusado a nadie. La parte quizá más extraña de todo fueron los testimonios de los que le vendían los productos para comer, quienes aseguraban que con frecuencia compraba huevo, como para toda una familia numerosa, pescado para una familia numerosa, carne, muchísimos plátanos, galletas, pan, pastas, que no se habría podido comer él solo. Así que buena parte de las acusaciones podrían no haber sido reales. Probablemente algunas habrían sido hechas más notorias por una prensa ansiosa de vender periódicos y de colgarse de algo que se estaba extinguiendo. Era una noticia de un loco que había tenido a su familia aislada del mundo, porque eso sí, hubo por ahí un par de testimonios que eran demoledores, como el día que la niña con 15 años lo acompaña a entregar un pedido y el dependiente, que estaba en la ferretera, en la tienda donde fueron a dejar el producto, voltea a verla y el hombre se desquicia. Por completo se desquicia y amenaza con pegarle un tiro.
porque el chico que atendía ahí se le había quedado viendo a su hija y le había sonreído y la chica le había sonreído también. Obviamente sí había un problema, este hombre no era un hombre en su sano juicio. Y sí tuvo a la familia en un aislamiento social que era perfectamente juzgable y aplicable el peso de la ley. Estoy de acuerdo en eso. No era una persona sana ni era una relación sana. Pero, ciertamente, tampoco era el ogro que come niños. Y probablemente aquello de que cuando salía la luna disparaba a fantasmas y sacaba a toda la familia para que vieran a su amiga la luna, probablemente tampoco era cierto, o por lo menos no era en ese sentido. Es posible que el loco hubiera soñado con cosas filosóficas y poéticas y hubiera querido compartir eso con sus hijos, llevándolos ahí a ver la luna. Es posible que todo eso fuera así. ¿Es un caso real? Sí es real. Sí estuvieron encerrados, vivieron en aislamiento, en situación precaria, con trabajo forzado, sí. Pero no tanto como dijo la prensa. Así es que bueno, esa es la historia. Es una historia muy mexicana. Una historia que fue muy conocida en México y que hemos querido rescatar para una secuencia de programas en donde estaremos hablando de casos emblemáticos de la noticia policíaca mexicana. Si usted decide acompañarnos a futuro, será bienvenido. Buenas noches y que descansen en paz.